Hola, bienvenidos a la sexta parte de este curso de investigación educativa. Vamos a ver ahora cómo se realiza el marco metodológico, como quedamos anteriormente cuando vimos el marco teórico. En este caso, el marco metodológico o simplemente metodología va a ser la sexta parte de lo que se podría decir que es el anteproyecto de investigación, o de hecho de lo que es el anteproyecto de investigación. Ahora bien, lógicamente esto va a cambiar dependiendo nuevamente de muchas instituciones u organizaciones, pero generalmente va después del marco teórico o después de lo que sería toda la parte de introducción. Va a depender de qué elementos se meten dentro del marco metodológico o lo que es simplemente la metodología. Para efectos prácticos le vamos a llamar simplemente metodología. ¿Qué es entonces la metodología o marco metodológico? ¿Y para qué sirve? Bueno, primero que nada, ¿para qué sirve el marco metodológico? Pues con ellos podemos determinar bajo qué enfoque se realizará nuestra investigación y de qué forma obtendremos la información para lograr nuestros objetivos. Es así de simple y sencillo. ¿Qué es? Pues es básicamente el marco en el cual yo digo cuál va a ser la metodología que voy a utilizar. Es decir, qué procesos, qué pasos voy a hacer yo para llegar a obtener la información que me interesa obtener. Y que por lo tanto tiene que ser con marcos o con metodologías aceptadas para el área de estudio en la que yo estoy realizando la investigación y apropiadas para aquel objeto de estudio que estoy investigando. Aquí hay que entender que va a haber diversos tipos de diseños, ¿sí? Hay diseños cuantitativos y diseños cualitativos, o lo que es lo mismo, hay modelos cuantitativos de investigación y modelos cualitativos. Entre los diseños cuantitativos he puesto algunos ejemplos que pueden dividirse entre los diseños experimentales y los no experimentales. ¿Por qué son cuantitativos? Pues porque podemos hacer cuentas estadísticas con ellos. Es decir, son algo objetivo y medible, como ya hemos visto anteriormente, y se van a utilizar con investigaciones de tipo cuantitativo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los diseños experimentales, que pueden dividirse en tres, y los diseños no experimentales, como es en este caso el método de encuestas. Cabe mencionar algo. Todos estos son tipos de investigación, pero que no necesariamente se contradicen. Es decir, yo puedo tener un tipo de investigación cuantitativa que desde el punto de vista de qué forma lo estoy abordando, pues es cuantitativa, es decir, yo quiero manejar números, datos, mediciones. A la vez, es una investigación que puede ser, si lo vemos desde el punto de vista del diseño, pues un diseño experimental o no experimental. A la vez, si lo vemos desde el origen de los datos, pues pueden ser datos de campo, datos de laboratorio o datos documentales. Si lo veo desde el punto de vista del alcance, esto podría ser a un nivel exploratorio, a un nivel descriptivo, a un nivel correlacional o nivel explicativo. Entonces, al fin y al cabo, mi investigación tiene diferentes aspectos o lo puedo clasificar en diferentes aspectos. Aquí me estoy enfocando únicamente en dos, en si es cuantitativo, el método o los métodos, y si dicho diseño es experimental o si es no experimental. Desde este punto de vista, bueno, tenemos el experimento, cuasi experimento y pre-experimento. Y desde el punto de vista de lo no experimental, o sea, un diseño no experimental, pues sería el método de encuestas. Como se imaginarán, en los experimentos, pues va a depender de qué esté hablando. El preexperimento, bueno, primero voy a comenzar hablando del experimento natural o real. Es decir, el que sí es experimento en el sentido pleno. ¿Qué tiene el experimento? Básicamente tiene que tener dos elementos importantísimos. Grupos de control, que también incluye obviamente tener el grupo de control y el grupo experimental. Es decir, tengo dos grupos. El que modifico una variable y el grupo al que no le modifico absolutamente nada, que es el grupo control. Tengo que tener esos dos grupos y luego, solo que se asume que el grupo experimental obviamente está de por medio. Entonces, aquí más bien sería el grupo de control y luego, importantísimo, la aleatoriedad. Tienen que ser aleatorios. La forma en cómo se eligen los grupos y quién va a cada grupo tiene que ser aleatorio. El cuasi experimento es bastante semejante al experimento, es decir, también tiene grupo de control. Está el grupo experimental y el grupo de control. ¿Qué le falta al cuasi experimento? Pues le falta tener la aleatoriedad. Es decir, si un experimento no tiene aleatoriedad en cómo se eligen a los miembros que van a cada grupo, entonces no es un experimento, es un cuasi experimento. Pero si hay grupo de control, esto es importante. Por último, el preexperimento básicamente es que yo solo tengo el grupo experimental sin grupo de control y sin aleatoriedad. Por lo tanto, los resultados que me da un preexperimento
no los estoy comparando con ningún otro grupo al que no le haya hecho ninguna manipulación. Por lo tanto, no podría estar 100% seguro. De hecho, no podría, ni siquiera con un experimento se puede estar 100% seguro. Con un preexperimento simplemente no hay ninguna certeza o garantía de que efectivamente el fenómeno que está pasando, pues se debe a tu intervención. ¿Por qué? Porque como no tienes con qué compararlo, al cual no le hayas aplicado nada, no lo podrías saber. Un ejemplo sencillo que siempre utilizo, porque me parece, es relativamente sencillo, realmente es más complejo, pero se los trato de presentar lo más sencillo posible. Supongamos el caso de las personas que se enfermaron de gripe en algún momento de su vida, decidieron tomar, sin que el médico se los indicara, sino por automedicación, penicilina, y a los 2 días de haber tomado penicilina se curan de la gripa. Eso sería básicamente un preexperimento. Yo estaba enfermo, tomé este medicamento y luego me sané. Eso es un preexperimento. ¿Cuál es el problema de aquí? Ok, parece en este momento que sí, efectivamente, según tu experiencia, según tu experimento, tú te sanaste después de haber tomado penicilina. Perfecto, hasta ahí. Pero no lo has comparado con nada. Vámonos ahora a un cuasi experimento. Ahora tenemos 4 personas enfermas de gripa. A 2 les coloco lo que sería básicamente, o sea, les doy básicamente penicilina y a otras 2 no. Y veo qué pasa. Nuevamente, pues parece que se sanan todas al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? Pues que como no son personas, o sea, no les ha tocado aleatoriamente. Por ejemplo, puede ser que las 2 personas ya sabían de por sí que les iba a tocar penicilina. Es decir, 2 personas sí sabían que les iba a tocar penicilina, sabían lo que estaban consumiendo, y otras 2, pues sabían que no les estaban dando penicilina. ¿Sí me explico? Por lo tanto, no hay aleatoriedad. O sea, no se están seleccionando aleatoriamente las personas y encima de eso tampoco se les está dando, en este caso, que es lo más importante, no se les está dando aleatoriamente el medicamento. Las que se les está dando penicilina saben que se les está dando y las que no se les está dando saben que no se les está dando. Puede ser que sus creencias afecten en algo, puede ser, no lo sabemos. Puede ser que se hayan curado por diferentes explicaciones, puede ser. ¿Cómo lo puedo asegurar? Me voy a hacer un experimento. Ahora, estas 4 personas no van a saber qué les está tocando. Podría estarles tocando chochitos de solamente azúcar, cubiertos para que no se sienta el sabor, o podría estarles tocando, de hecho, lo que son básicamente el medicamento, es decir, penicilina en realidad. Pero ahora les va a tocar de forma aleatoria, es decir, nadie sabe realmente lo que les está tocando. De tal manera que si se curan a pesar de haber consumido la penicilina, pues quiere decir que la penicilina realmente no está curando absolutamente nada. Y si esto se repite muchas veces, porque el experimento no se realiza una vez, se tiene que repetir varias veces, pues quiere decir, por lo tanto, que podemos decir que la penicilina no cura la gripa. Y de hecho, esa es la realidad. La penicilina no cura la gripa por una simple y sencilla razón, que sería que la penicilina mata bacterias. Como la gripa es un virus, pues no puede matar lo que no es una bacteria, ¿verdad? Por lo tanto, ahí ya podemos deducir que la penicilina no podría matar bacterias. Pero eso lo sabemos porque, lógicamente, en sus momentos han hecho también esos experimentos previos para poder demostrarlo. Esa será la diferencia entre estos 3. Luego tendremos, entre los diseños no experimentales, el método de encuestas. Aquí este se usa cuando necesito saber información que por su naturaleza no es observable, es decir, no puedo utilizar el método observacional, o que implica cuestiones subjetivas, como pueden ser intereses, gustos, opiniones, etc. Y que además, pues tal vez por el tipo de preguntas que yo requiero saber y la forma como lo quiero saber, no conviene entrevistas. ¿Por qué? Porque una entrevista no solo toma más tiempo y más recursos, en el sentido de que pues no puedes hacer la entrevista tan masiva como si lo puedes hacer una encuesta, y que además la forma como yo lo quiero abordar pues es cuantitativa, por lo tanto puedo obtener datos que puedo convertir en estadísticas. Es ahí donde se aplican las encuestas. Antes de pasar a esto, las encuestas pueden dividirse en encuestas muestrales y encuestas censales. ¿Cuál es la diferencia? Las encuestas censales o censos, pues son lo que normalmente todos conocemos como censo. Yo tengo una población X y esta población X procuro que por lo menos la gran mayoría de ellas, o casi todos o todos si es posible, reciban la encuesta. Un ejemplo es lo que hacen en las escuelas. Queremos saber la opinión que tienen los alumnos sobre las instalaciones. Ok, mandamos una encuesta a todos los alumnos porque es una población manejable y todos pueden responder. Ahora bien, tengo que conocer la preferencia electoral de una ciudad. Como es imposible encuestar a todos, o tal vez no sea imposible, pero sí costoso e innecesario,
Entonces, en lugar de eso, tomo una muestra y esa es la encuesta muestral, es decir, lo que generalmente conocemos como encuesta, mientras que el censo es o la encuesta censal es la que conocemos como censo. Entonces, no requiero preguntarle a todos, requiero preguntarle a un grupo representativo de la sociedad, que también se puede determinar mediante fórmulas matemáticas o estadísticas en este caso, para poder saber a cuánto les tengo que preguntar y luego elegirlos de tal manera, o sea, mi muestreo, mi tipo de muestreo, hacerlo de tal manera que elija realmente a gente que sea representativa de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, si solamente le aplico esas encuestas a puras personas de clase alta, no va a ser representativo porque si mi objetivo es investigar la preferencia de toda la ciudad, o sea, si fuera únicamente de los de clase alta, pues estaría bien tu investigación. Pero si se supone que tú quieres algo representativo porque estás viendo toda la ciudad sin tener presente que solamente se ha dirigido a cierto grupo, entonces pues no te va a ser representativo lo que ellos respondan. Por lo tanto, tienes que saber tomar también la muestra. Ahora sí pasemos a lo siguiente. Los diseños cualitativos. Aquí ya tenemos entonces aquellos diseños que se utilizarían en una investigación cualitativa. Puede ser el método observacional, que puede incluir registro de notas de campo, que lleva todo un proceso, o sea, la metodología observacional tiene todo un proceso importante, registrar citas textuales de los participantes, por ejemplo, en entrevistas, definir y asumir el papel de observador, transitar en la observación, ¿sí? O sea, hay muchos tipos de observación. Entrevistas iniciales también se pueden hacer, o simplemente entrevistas, la metodología de entrevistas es una, que hay que planear las entrevistas, preparar el equipo para grabarlas, que haya alguna evidencia de preferencia física de que sí se hizo, acudir a la cita, realizar las entrevistas, registrar anotaciones o hechos relevantes. Está la investigación documental, por ejemplo, lo que pasa con derecho, pues derecho generalmente tiene que citar documentos, es decir, sus investigaciones no son generalmente de índole empírica, sino más bien es documental. También puede ser, la verdad eso sí lo ignoro yo, si alguien conoce a alguien de derecho sería interesante que le pregunte, pero generalmente me parece que sus investigaciones no son empíricas, o sea, no ven las consecuencias de lo que las leyes dicen. Ellos estudian los documentos. Tenemos también las bitácoras y diarios, que más bien son una herramienta de apoyo, entre otras cosas. Hay grupos focales y hay otros tipos de metodología que en su momento van a conocer. Y este sería el fin de nuestra presentación. Muchas gracias a todos.